Ya, ahí estamos. Lo que le está diciendo entonces es que para los estudios cuantitativos, ¿no es cierto?, tenemos un universo de estudios que está compuesto por personas o individuos o casos que están en un número específico. Aquí les recuerdo que cuando hablamos del número dijimos que podía considerarse como un número finito o un número infinito, dependiendo eh, de si son mayores o menores los individuos que forman el universo a 10.000. Este es el número mágico. Mm, Cuando en el universo hay menos de 10.000 se considera como un universo finito. Y cuando hay más de 10.000 se considera como un universo infinito. Entonces, cuando tenemos que definir la muestra, tenemos que responder dos preguntas. Una es, ¿cuántos son los casos que vamos a incluir en nuestra muestra? Y la segunda pregunta es, ¿quiénes? ¿Quiénes son esas personas que vamos, o casos que vamos a incluir en una muestra? Y la tercera fase, o la tercera pregunta, o no sé si de la pregunta, pero podríamos decirlo como etapa, es que es qué les vamos eh, qué les vamos a preguntar, ya a preguntar, ¿no? Su- Pensando siempre que estamos hablando de una encuesta. Entonces es el cuánto, es el quiénes y es el qué les vamos a preguntar. Eh, Preguntar, pues aquí, esto es preguntar en una encuesta. Entonces, cuando queremos saber o cuando queremos responder a esto de el cuánto, acá está lo que hablamos respecto de que hay dos, eh, dos como parámetros que nos ayudan a definir el cuánto. Es el margen de error que queremos para nuestra medición y el nivel de confianza que le queremos imponer a nuestra medición. Eh, y bueno, de esto hablamos en la clase pasada, dijimos, mire, supongamos que estamos en un estudio que nosotros queremos que sea un estudio que tenga un nivel de precisión o nivel de confianza del 95% y queremos que tenga un margen de error de un 3%. Entonces, estas dos definiciones, margen de error y nivel de confianza, nos ayudan y nos determinan, determinan cómo es la respuesta a esta pregunta de cuántos. Ahora hoy día vamos a hablar respecto del quiénes, ¿no? ¿Quiénes son los que vamos a incluir? ¿Quiénes son los que vamos a incluir en nuestra, en nuestra muestra? Por ejemplo, si nosotros ya decidimos, sí, vamos a imaginar que tenemos un universo infinito. Infinito. Aquí nos vamos a imaginar, imagínense que estamos no sé, en la USACH, en los estudiantes de la USACH, ¿no es cierto? Estudiantes. Según lo que yo he oído, los estudiantes de la USACH de pregrado están más o menos en torno a los 20.000. Por lo tanto, para nosotros, este universo, que son los estudiantes de la USACH, o sea, no para nosotros, sino que para los estudios muestrales, es un universo infinito, ¿no es cierto? Porque supera los 10.000 casos. Entonces, nosotros acá decimos, mire, queremos hacer un estudio cuantitativo, aplicando una encuesta, y necesitamos determinar el número de encuestas que tenemos que realizar. Entonces, para eso tenemos que decidir el nivel de confianza. Entonces, nosotros decimos, mire, yo quiero un nivel de confianza o de precisión, como ustedes quieran, que esté en el 95%, y que además queremos un margen de error que se acerque al 3%. Con estos dos parámetros, entonces,
nosotros decidimos o definimos que la muestra, o que el número de casos que deben que estar en la muestra, está en torno a los 1200 casos. O sea, con esos dos parámetros nosotros decimos cuántos, 1200 casos. Lo definimos. Entonces decimos, nuestro estudio va a considerar 1200 casos. Entonces, el paso siguiente que tenemos que decidir, me queda muy extraña la flecha, es de los 20.000 estudiantes que hay en la USACH, tenemos que escoger a 1200. O sea, esta muestra de 1200 tenemos que ahora pasar al caso de quiénes. Y esto es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cómo se define quiénes son los que tienen que formar parte de nuestra muestra? Partiendo de la base, por cierto, de que nosotros necesitamos que nuestro estudio sea un estudio probabilístico. Probabilístico. O sea, que cumpla con los estándares necesarios que nos permita decir lo siguiente. Nosotros vamos a vamos a aplicar el cuestionario en estas 1200 personas. Y para esas 1200 personas nosotros vamos a tener un resultado de nuestro cuestionario. Por ejemplo, podemos decir en una pregunta, supongamos, que el 35% dice que la USACH, le puse muy poquito, es una excelente universidad. ¿No es cierto? El 35% de los que responden la encuesta dice que la USACH es una excelente universidad. Entonces nosotros lo que podemos afirmar es que este número es o representa a esta muestra. Pero cuando la muestra es probabilística, nosotros podemos afirmar que en este universo de acá se cumple lo mismo. Es decir, que el 35% ahora ya no solo de la muestra, sino que del universo de estudiantes, opina que la USACH es una excelente universidad. Pero con la siguiente, con el siguiente cuidado. Como dijimos que el margen de error era más o menos 3%, entonces nosotros tenemos que decir que en un intervalo que va desde 32 a 38%, en este intervalo de 32 a 98%, está efectivamente el número de personas que cree que la USACH es una excelente universidad. Y no solo eso, como nosotros dijimos que el nivel de confianza era de un 95%, entonces, con un 95% de probabilidad, el valor de personas que creen que la USACH es excelente está en este intervalo de 32 a 38%. Y esto tiene como consecuencia lo siguiente, que hay un 5% de probabilidad de que el valor en realidad no esté aquí, que sea otro valor, que no esté en este intervalo de 32 a 38%. Bueno, entonces, para que esto sea posible, para que nosotros podamos pasar desde la muestra al universo, nuestro estudio, por cierto, tiene que ser probabilístico. Porque si no lo es, si nuestro estudio no es probabilístico, el resultado, del 35%, solo es válido para la muestra, pero no para el universo.
Y si el estudio es probabilístico, entonces este 35% es el resultado de la muestra, y en el universo se cumple esto otro de acá. Esto que está acá. Que con un 95% de probabilidad, el resultado o el valor del universo está entre el intervalo que va desde 32 a 38%. Ahora, ¿cuáles son las exigencias de una selección o una muestra probabilística? La primera es que sí. Que la Fer está escribiendo en el chat que no entendió lo último, si lo podía repetir. ¿Qué parte es la última? ¿Cuál es lo último? ¿De dónde? Dile de qué tema, qué cosa en particular, por favor. Dice lo del 35%. Ok. A ver si me conecto con la Fer. Cuando nosotros encontramos, o sea, tomamos la encuesta, ¿no es cierto? Y en la encuesta, el resultado me indica que el 35% opina que la USACH es excelente, ¿cierto? Este 35% representa a la muestra. O sea, si nuestra muestra es voy a poner un número redondo, si son 1000 casos, entonces significa que 350 opinaron que la USACH es excelente. Hasta ahí llegamos con la muestra. Pero si el estudio es completamente probabilístico, entonces el resultado de la muestra yo lo puedo llevar como conclusión para todo mi universo. Pero con la siguiente salvedad, de que como para hacer esta extrapolación, yo necesariamente tengo que asignar un margen de error, que lo dije aquí, un 3%, y en un nivel de confianza de un 95%, entonces la forma correcta de leer ahora este 35% en el universo de estudio es que las personas que creen que la USACH es una excelente universidad, porcentualmente están en un intervalo que va desde el 32 al 38. ¿Por qué? Porque será el 35% más menos el 3% que es el margen de error. Aquí está el valor. O sea, entre 32 y 38. Ese valor. Ahora bien, esa es la primera lectura. Y la segunda, como tenemos un nivel de confianza de un 95%, entonces podemos afirmar que con un 95% de probabilidad, el número de personas que creen que la USACH es excelente está en este intervalo. O, dicho de otra manera, existe un 5% de probabilidad de que las personas del universo que crean que la USACH es excelente no esté dentro del intervalo, no esté dentro de este intervalo, y que sea, por ejemplo, el 39%, o que sea, por decir algo, el 30%. Hay un 5% de probabilidad de que esté fuera del intervalo, pero sí un 95% de probabilidad de que el valor final para el universo esté dentro del intervalo. Pero este ejercicio solo es posible de hacer cuando la muestra es probabilística. ¿Y cuándo la muestra es probabilística? Primer paso, cuando asignamos un nivel de confianza y un margen de error, y en función de estos dos parámetros decidimos el número de casos. O sea, cuando, voy a borrar esto para... El número de casos de la muestra, o el número de personas a las cuales voy a entrevistar, yo las defino considerando tres cosas. Primero, si el universo es infinito o si el universo es finito. Defino eso. Ahora, esto es solo una constatación que está con el número mágico de 10.000. Si es mayor que 10.000 es infinito y si es menor que 10.000 es infinito. Segundo, yo decido, y esta es una decisión de la investigación, con qué nivel de precisión quiero obtener los resultados.
Normalmente en los estudios se da con un 95%. O sea, yo aquí decido el margen de error. El margen de, perdón, no el margen de error, el nivel de confianza. Que normalmente está en el 95%. Y el tercer elemento es con cuánta precisión quiero yo que se haga la medición. Y esto significa que el margen de error de la medición yo lo defino, que puede ser un 3%, o sea, más menos 3%, puede ser más menos 5%, y si quiero puede ser más menos 10%. Pero márgenes de errores muy grandes, como es por ejemplo el 10%, me plantea una investigación que entrega información pobre, porque es demasiado grande el intervalo. El 5% es un margen de error que en muchos casos se acepta, pero los estudios grandes normalmente están en torno al 3%. Entonces, como ejemplo, y yo siempre lo he puesto varias veces, si tengo un universo infinito, cuando quiero un nivel de precisión del 95%, con un margen de error del 3%, más o menos la muestra está en los 1200 casos, que son los estudios probabilísticos más relevantes que se hacen en Chile, como por ejemplo los estudios del PNUD, que es el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, que hace encuestas en Chile, también las encuestas que hace el Centro de Estudios Públicos. Hasta hace un tiempo atrás también estaba una encuesta que se hacía todos los años de la Universidad Diego Portales, alguna vez la USACH también ha hecho encuestas a nivel, encuestas grandes, ¿no es cierto?, en donde la población es infinita. Estas tres por lo menos tienen una representación a nivel del país. Las de la USACH creo que eran de la región metropolitana solamente. Pero sea que se trate del país completo, o sea, los mayores de 18 años, que son 14 millones, o sea que se trata solo de la región metropolitana, que más o menos los mayores de 18 años están en torno a los 5 millones, sea que sea el universo de 5 millones o de 14 millones, el número de casos es el mismo, porque se cumple la condición de que los universos son infinitos. Entonces, para el 95% de nivel de confianza con un 3% de margen de error, el número de casos siempre sigue siendo 1200. Y esto es lo interesante, y aquí opera la matemática simplemente. Si yo tengo un universo de 15.000 casos, o tengo un universo de 30 millones de casos, de personas, 15.000 y aquí 30 millones, o sea, vamos por extremos. Si yo quiero una muestra con un 95% de confianza y con un 3% de margen de error, en ambas situaciones el número de casos basta que esté en torno a los 1200, ¿no? Porque así el resultado que viene de la teoría de muestreo. Entonces, dicho todo esto, aquí yo resuelvo la primera pregunta. ¿Cuántos son? Y la resuelvo probabilísticamente de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo tengo una muestra, es una muestra probabilística y resuelvo la primera situación que tengo que resolver. Ahora tengo que resolver la siguiente situación. ¿Quiénes? ¿A quiénes voy a entrevistar? O sea, en el caso de la USACH, si tengo 20.000 y tengo que entrevistar a 1.200, la pregunta es, ¿quiénes son esos 1.200? O en el caso del país, ¿no es cierto?, que los mayores de 18 años más o menos somos 14 millones, entonces la pregunta, y te quiero hacer un estudio de 95% de confianza con un 3% de margen de error, vuelvo a los 1.200, entonces de estos 14 millones, ¿quiénes son los 1.200? ¿A quién entrevisto?
Y lo más importante es cómo lo selecciono. O de la región metropolitana, que más o menos son 5 millones, los mayores de 18 años, es la misma pregunta. ¿Cómo hago para escoger a estos 1.200 de tal manera que el estudio siga siendo probabilístico? Porque a mí lo que me interesa es que los resultados de mi encuesta los pueda extrapolar a la población de estudio o al universo que a mí me interesa. Bueno, para responder a esta pregunta vamos a ver la siguiente transparencia. Aquí la vamos a responder por acá. Ahí vamos a compartir la transparencia. Aquí está. Ahí está. ¿La están viendo, no? ¿Se ve la presentación? ¿Aló? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto, gracias. Entonces, aquí el lunes llegamos hasta esto, que era el cálculo del error muestral, y si ustedes se acuerdan, les mostré una ¿cómo se llama? Un Excel que nos permitía hacer esto. Ahora bien, en la definición de quiénes son, tenemos, la primera definición es que hay que escoger una muestra, un tipo de muestreo. Y en los tipos de muestreo podemos definir dos. Aquí está, o la primera definición es para los que no son probabilísticos. O sea, cuando yo voy y selecciono de cualquier manera, que no es estrictamente probabilística, a las personas o los casos que voy a considerar en mi encuesta. Hay uno que se llama de cuotas, y que yo digo, mire, ¿sabe qué? Yo voy a, dentro de los números de casos que necesito, por ejemplo, voy a escoger un número determinado de personas que reúnan alguna condición. Que puede ser, por ejemplo, sexo. Yo digo, mire, ¿sabe qué? Necesito 100, entonces voy a escoger 50 mujeres y 50 hombres. O voy a escoger personas que tengan que estén dentro de algún tramo etario. Voy a decir, no sé, 10 menores de 25 años, entre 25 y 35, 10 más y así sucesivamente. O sea, yo defino, y esto es lo que importa aquí, se define, si ustedes quieren, arbitrariamente, la cuota de personas o de casos que voy a incluir en la muestra. O sea, yo defino, y cuando digo yo me refiero al investigador. O sea, aquí el diseño de la investigación o el investigador, ¿no es cierto? O investigadora, ¿no es cierto? Define arbitrariamente quiénes son con algún criterio, que puede ser un criterio de cuota, de número de casos a incluir. Operar de esta manera es operar en un diseño que no es probabilístico. Volviendo al caso de la USACH, imagínense que estamos y queremos hacer un estudio para los 20.000 estudiantes de la USACH, y es como si ustedes, cuando tengan que escoger a las personas, dicen, yo voy a escoger a, no sé, 50 personas de la Facultad de Ingeniería, 20 personas de la Facultad de Ciencias, 35 personas de la Facultad de Economía, 43 personas de la Facultad de Humanidades, voy a escoger a 100 personas de posgrado, y así sucesivamente. Ustedes deciden, o el investigador o la investigación decide arbitrariamente quiénes son. Y cuando eso ocurre, estamos en el dominio de estudios que no son probabilísticos. Ahora, el muestreo... ¿Sí? ¿Escucho? La Fernanda pregunta, ¿cuánto sería el mínimo de esas cuotas? El mínimo, es que no hay mínimo ni máximo, porque
la cuota la define cada persona, la define la investigación. Ah, ya. No, por eso digo que es arbitrario, no hay una regla, no hay una regla. Incluso puede que yo no define ninguna cuota y que salga, imagínense, volviendo al caso de la USACH, que yo salgo al patio de la universidad y digo, mire, para mi encuesta necesito 40 personas. Entonces yo salgo a caminar y digo, ya, tú, y tú, y tú, y tú. Yo lo defino. O en algunos casos, por ejemplo, hay estudios de opinión pública que se dicen que necesitan una cantidad de personas que circulen por lugares de alta afluencia. Y que se define como un lugar de alta afluencia, por ejemplo, la salida del metro Tobalaba, por decir algo. Porque por ahí sale mucha gente del metro. Entonces, la persona se pone allí y dice, yo aquí necesito 20 personas. Entonces va y selecciona 20 personas. Que pueden ser 20 personas cualesquiera, o puede decir, mire, yo necesito 20 personas que sean mayores de 40 años, por decir algo. O 20 mujeres, o 20 hombres, o 20 ancianos, lo que sea. Entonces, no hay un número de cuota, es el estudio el que define en el trabajo de campo la cuota. Y le asigna alguna característica a la cuota, que puede ser sexo, puede ser yo necesito tantas mujeres, o yo necesito tantos hombres, o yo necesito tantas personas que vivan en el sector sur de la ciudad, o necesito tantas personas que vivan en el sector oriente, etcétera, etcétera. No hay una regla, solo en la decisión de la investigación. Ahora bien, cuando estamos en el dominio de los muestreos ahora probabilísticos, en la selección de personas no existe la decisión del que está haciendo la investigación. O sea, la investigación no toma decisión respecto de quiénes son, sino que las personas salen, se eligen a través de un sistema aleatorio. Aleatorio. Que es tan simple como pensar en lo siguiente. Es como, imagínense, el típico ejemplo de que se da cuando se estudia probabilidades, es que hay una caja que tiene 10 bolas, ¿no es cierto? Entonces una persona mete la mano para escoger una bola, pero la caja no le permite ver las bolas, y son todas las bolas iguales, y la persona con los ojos vendados mete la mano y saca una bola. Todas las bolas tienen la misma probabilidad de ser elegidas por la persona. Y la probabilidad que tiene cada una de las bolas de ser elegida es la misma, ¿no? Esas son las dos condiciones para que una selección sea o cumpla con las condiciones de ser probabilística. Es decir, que cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida para ser seleccionado en la muestra. Y este es un teorema que ustedes seguramente lo estudiaron, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama este teorema? En probabilidad y estadística. ¿Alguien lo recuerda? Y lo pregunto de verdad porque yo no me acuerdo. Pero es un teorema del... Laplace. El teorema central. ¿Ah? Siempre se me olvida, yo cuando hago esta clase siempre digo, tengo que aprenderme el nombre del teorema y después se me olvida hasta el semestre siguiente que vuelvo a acordarme que no me acuerdo. Pero bueno, me lo dejo de tarea también. Pero hay un teorema que enmarca esta situación, ¿no? Este es el criterio. Es la diferenciación entre un método que es probabilístico de un método que es no probabilístico. Y para poder hacer la conversión de los datos de la muestra al universo, el proceso tiene que ser probabilístico. Ahora, dentro de los muestreos probabilísticos hay de distintos tipos. El primero es el aleatorio simple. Y el aleatorio simple es lo que uno podría denominar algo así como un concurso. ¿Qué puede ser esto? Imagínense que ponemos en una bolsa los nombres o root, como sea, de los 20.000 estudiantes de la USACH.
Entonces yo agito la bolsa y voy sacando de a uno, sin mirar nada. Yo solamente voy eligiendo uno y lo voy haciendo en forma aleatoria. O lo otro que puedo hacer es que hago una base de datos, ¿no es cierto?, con los 20.000 integrantes del universo de estudio, que son los 20.000 estudiantes de la USACH, y en la base de datos aplico una rutina de selección aleatoria. Y como resultado de esa selección, me da otra base de datos con 1.200 nombres. Y yo tengo que hacer el estudio con esas 1.200 personas. Ahora bien, lo que allí va a ocurrir, y esto es lo interesante, aquí voy a dejar de compartir esto, que esto lo quiero ver en la pizarra. Y esto solamente para afirmar ideas que o conceptos que ustedes lo han estudiado. Yo puedo decir, por ejemplo, que el universo de estudiantes de la USACH, ¿qué puedo decir? No sé, yo lo puedo caracterizar previamente. Puedo decir que el número de hombres equivale más o menos, vamos a suponer que esto se comporta como la población. O sea que hombres el 58 y mujeres más o menos el 52%. Que las personas que viven en la región metropolitana, vamos a suponer, no tengo idea si será verdad, pero supongamos que es el 80%. Y las personas que viven en regiones va a ser el 20%. Voy a poner algún otro parámetro nomás, que los que vienen de colegios municipales son el 10%, que los que vienen de colegios particulares subvencionados son el 70%, y que los que vienen de colegios particulares pagados son el 20%, por decir una cosa. Imaginémonos que este es el universo, ¿no? Entonces, en un esquema no probabilístico, yo puedo fijar cuotas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? En mis cuotas voy a tratar de que mi muestra cumpla más o menos con lo que dice con la configuración de mi universo de estudio. Es decir, yo voy a definir que de toda la muestra el 48% tiene que ser mujeres, y yo voy y elijo el 48% de mujeres. Elijo las mujeres, perdón, de hombres. Y también, por otro lado, elijo al 52% de hombres. O sea, yo voy y lo selecciono. Miro la lista y digo este y este de acá. O salgo al patio y digo, imagínense que para completar el 48%, si son 20.000 casos, bueno, serán el 48% de la muestra. Bueno, aquí definimos la muestra, por cierto, aquí estamos en los 1.200 casos. Definimos los 1.200 casos y ahora estamos definiendo quiénes son. Entonces yo digo, bueno, el 48% de los 1.200 tienen que ser hombres. Y el 48% de 1.200 más o menos serán 500, por decir algo, 580, por decir algo. Entonces yo salgo al patio a escoger a 580 personas. Y después yo salgo al patio a escoger a 620 personas que son mujeres. Y así lo hago para los que viven en la región metropolitana, los que viven en región y para todas las plazas. O sea, yo elijo las cuotas. Pero en un diseño probabilístico, ¿qué es lo que hago yo? Hago el sorteo. O sea, de todos estos que están acá, de los 1.200, de los 20.000, perdón, a partir de los cuales tengo que elegir 1.200, los hago en forma aleatoria. Y lo más probable es que en esta selección aleatoria, en la cantidad de hombres se acerque o esté muy cercana al 48%, y la cantidad de mujeres también esté muy cercana al 52%. Esto
dado la forma de selección, es muy probable que se cumpla y que se mantenga. Pero la diferencia es que aquí, en este tipo de selección, yo o quien hace la investigación no interviene, ¿no es cierto? No hay una voluntad de selección, no hay un sesgo, y lo que se trata es de evitar esto, el sesgo, ¿no? Que me altera el hecho de que esto sea probabilístico. Entonces, mi selección probabilística tiene que ser sin sesgo. Y la primera es un método aleatorio simple. Que básicamente esto es lo más cercano, o la expresión más cercana, esto es un concurso. Pongo todos los nombres en la tómbola y voy sacando los nombres en forma completamente aleatoria. Ya. Dicho eso, entonces, volvamos a la BBT. El primero, entonces, es el aleatorio simple. Ahí está. Entonces, como dice aquí la transparencia, se le asigna a cada individuo un número. Bueno, en el caso nuestro, cada individuo puede tener su propio número, que puede ser, por ejemplo, el root. O si ustedes quieren, ponen todos los nombres en una lista y a cada nombre le ponen un número, sin que la lista tenga ningún orden en particular. Y los meten dentro de una bolsita y vamos seleccionando. Ahora, este método en realidad no se hace, por cierto, no se ocupa. Es solamente un ejemplo para fijar la idea en términos metodológicos. Lo que se hace, en este caso, lo que se podría hacer es conseguirse la base de datos con todos los estudiantes de la USACH y meterla en un programa de análisis estadístico, como es, por ejemplo, el SPSS, y el programa uno le da los parámetros y elige aleatoriamente la cantidad de personas que uno requiera. Y lo más probable es que esa selección tenga una distribución porcentual en aquellos parámetros más relevantes para la investigación, como son, por ejemplo, la distinción entre hombres y mujeres, bastante parecido o parecida a lo que es la distribución que hay en el universo de estudio. Otra situación, otro tipo de muestreo es el que se llama aleatorio con pasos sistemáticos, que es más o menos también una distribución que responde a cuestiones azarosas, en donde aquí hay una pequeña operación matemática que es muy sencilla, que es a la totalidad de casos, ¿no es cierto?, que son un número n de casos, ¿no es cierto?, el número total de casos yo lo divido por el número n de la muestra. O sea, este n es el número de la muestra y este n es el número del universo. ¿No es cierto? Entonces, yo escojo o determino una razón entre la muestra y el número de casos del universo. O sea, perdón, la razón es entre el número de individuos del universo y el número de individuos de la muestra. Y esto me da un valor K. Entonces, supongamos que el valor K me da que es igual a, voy a inventar un número, supongamos para efectos metodológicos, supongamos que me da que es el número 3. Entonces yo pongo en una lista a todos los integrantes del universo. Entonces parto con una persona en particular, supongamos que sea con esta, porque los sorteo parte por ahí. Entonces yo digo, como el número K es 3, yo digo 1, 2, 3, y este va para adentro. Después digo 1, 2, 3, y aquí este que está acá va para adentro, y cuando digo para adentro me refiero que queda como seleccionado para la muestra. Entonces yo cuento 1, 2, 3, y donde llego al 3 va seleccionado para la muestra. ¿Por qué 3? Porque es el número K que sale de esta división del número del total del universo dividido por el número total de la muestra.
Este es lo que se denomina el muestreo aleatorio sistemático o con pasos sistemáticos, que se usa en los estudios, por cierto, se utiliza en algunas de las etapas de los estudios que tienen varias etapas, por valga la redundancia. Pero es otro tipo de muestreo probabilístico. Ahora bien, hay casos en que por la importancia de una característica en particular de la muestra, me conviene, por efectos metodológicos y también como para asegurar la representación, me conviene hacer una estratificación del universo de estudio. Y los estratos del universo de estudio son personas o individuos que reúnen una condición. Por ejemplo, la condición de hombre o de mujer, o la condición socioeconómica, o la condición de lugar de origen, o lugar de residencia, o algo por el estilo. Entonces, yo determino un valor porcentual, o el valor porcentual que estos estratos van a tener en mi muestra. Y a partir de estos estratos, yo hago una selección aleatoria dentro del estrato que yo definí. A ver, para dejarlo en claro, voy a usar la pizarra para poner en claro esta idea. Y esto normalmente se usa en muestras que son muy grandes. Imagínense lo siguiente. Imagínense que estamos en un estudio a nivel nacional. Estamos en un estudio donde el M de la muestra son 14 millones. Entonces, yo lo que hago es decir, bueno, pero de estos 14 millones, a mí me interesa que estén debidamente representadas en la muestra cada una de las regiones del país o de las macrozonas. Supongamos que tenemos una macrozona acá, una macrozona acá y otra macrozona acá y otra más acá. Entonces esta es la zona norte, esta es la zona centro, esta es la zona sur y esta es la zona austral. ¿Por qué hago esta distinción? Bueno, porque a lo mejor para mi estudio la distinción de la zona geográfica es importante. Ahora, y yo determino que, dada el estudio de la población, en la zona norte, voy a partir por la zona centro. Aquí en la zona centro está concentrado el 50% de la población. O más, digamos, puede ser el 60%. Vamos a poner el 60% para ser un poco más realista. Pensando en que en la zona centro está la región metropolitana y la quinta región. Entonces, más o menos aquí está el 60% de la población. En la zona austral, yo puedo decir, mire, aquí apenas está el 5% de la población. Zona austral, estoy pensando en Coyhaique, en la región de Aysén y la región de Magallanes. En la zona sur, yo puedo decir que está el 20% de la población. Y en la zona norte, en lo que resta, aquí estamos en el 85%, o sea, aquí estamos en el 15% de la población, que más o menos corresponde, ¿no? Un porcentaje más, porcentaje menos. Entonces, yo el bioniverso lo estratifico en estos porcentajes, ¿no es cierto? Y dentro de estos estratos hago mi selección aleatoria. O sea, si yo tengo 1200 casos, o necesito capturar 1200 casos, entonces yo digo, bueno, el 20% de estos 1200 casos, que equivale a 240, los tengo que sacar de acá. Entonces yo de aquí agarro la población y saco mis 240 casos para mi trabajo. El 60% de 1200 es más o menos, ¿cuánto es? El 50% son 600, más son como 720 casos. Más, no, ¿estoy bien o no? 720, sí, más o menos. Entonces yo digo que de aquí tienen que salir 720 casos. Pero estos 720 yo los voy a escoger solo entre los que viven en la zona centro. Estos 240 solo de los que viven acá. Y así lo mismo para el 15% acá, que serán algo así como 120 más 60, 180, los voy a sacar solo de acá. Y el 5% restante que los voy a sacar de acá serán
el 5 son 60. Aquí 60 casos. Los voy a sacar de acá. O sea, voy a tomar la población de la zona austral y voy a, entre toda esa población, voy a sacar 120, los 60 casos. Ahora, yo puedo hacer una estratificación y puedo hacer otra estratificación si quiero, ¿no? O si lo necesito. Imaginémonos que es por hombre-mujer. Supongamos que esta es la segunda estratificación. Entonces yo digo acá, bueno, de los 200, aquí dijimos que era el 15%, aquí estamos en los 180. Yo digo, en la zona norte, yo sé que la proporción de población entre hombre y mujer es, por decir algo, imaginémonos que es 60% de mujeres y 40% de hombres. Entonces, acá, en esta estratificación, que es la segunda, de estos 180, yo digo el 60% tienen que ser mujeres, o sea, lo transformo en número, que eso me da más o menos como 100, más o menos 100. Y el 40, vamos a suponer que 80 van a ser hombres. Entonces aquí, y estos 180, perdón, estos 100, ¿cuánto dije que eran estos? 120 dije, ¿no? 60 son 90, vea, supongamos que son 120. Y aquí tengo, no, 100, dijimos 100. Entonces, estas 100 que son mujeres, que viven en la zona norte, que representa el 15% de la población, estas 100 las selecciono aleatoriamente, ¿no? O sea, de todas las 100 mujeres que hay, o sea, de todo el total de mujeres que hay en la zona, escojo 100. De todo el total de hombres que hay en la zona, escojo 80. Y aquí puedo seguir haciendo estratificaciones, supongamos que acá sea, imaginemos que sea justo mitad y mitad. Entonces, del total de casos que corresponde a la zona central, que son, dijimos que eran 720, entonces tendrá que haber 360 hombres y 360 mujeres. Y así sucesivamente. Y aquí yo hago una segunda estratificación. Y así voy estratificando mi muestra, pero cualquiera sea la estratificación, al final, cuando llego a la etapa de definir nombres, cuando ya se le pone rostro a quien va a ser parte de la muestra, esa definición tiene que ser aleatoria. Más allá del número, tiene que ser aleatoria. Pero aquí se va operando, digamos, de una manera distinta. Y esto normalmente se hace, insisto, cuando el número de casos de la encuesta es demasiado grande. Ahora, en las encuestas a nivel nacional, la primera estratificación normalmente es por zonas geográficas, para poder asegurarnos de todas maneras de que las distintas zonas geográficas del país estén debidamente representadas en la muestra. Así funciona el modelo aleatorio estratificado. Después, el muestreo aleatorio por conglomerado define algo parecido, pero ya se refiere a unidades que están previamente establecidas en donde no hay ninguna distinción respecto de las características de los individuos que están en esas unidades. A ver, ¿cómo lo podemos explicar esto? Este es un tema que se utiliza mucho en los estudios censales. Vamos de nuevo para acá. Me estoy yendo para allá y para acá. Para que me entiendan esta idea, y esto también es a nivel de ya casi de cultura general. En las encuestas, grandes, lo que se utiliza son lo que se denominan los mapas censales. Censales. Y en los mapas censales, todas las ciudades del país, todas las ciudades, se dividen en lo que se llama distritos censales. Y también hay una subdivisión que es por manzanas.
Y cuando digo manzanas me refiero a la distribución geográfica. Estamos aquí hablando de distribuciones geográficas. Entonces, uno o lo que se hace en un estudio censal es que hay un sorteo, ya no, se hace un primer sorteo, ya no de personas, sino que un sorteo de manzanas. Entonces, si yo tengo una ciudad, ¿no es cierto?, que está cuadriculada de esta manera, ¿sí?, ¿no es cierto?, donde cada uno de los cuadrículos representa una manzana. Imagínense que en una ciudad hay muchísimas de estas manzanas. Supongamos que sean 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que ahí tenemos 30 manzanas. Entonces yo, por una estratificación, asigné que en un distrito censal tienen que caber 5 manzanas. Entonces yo de aquí hago una selección aleatoria de las manzanas. Imagínense que hago un sorteo y toca esa, toca esa, toca esa, y toca esa, y toca esa. Aquí tengo las 5 manzanas. 1, 2, 3, 4, 5. Y dentro de cada manzana no tengo idea de lo que hay. Pueden haber hombres, pueden haber mujeres, pueden haber personas jóvenes, personas viejas. No sé lo que hay, no tengo idea. Entonces, esto es un conglomerado. La manzana es un conglomerado, donde hay individuos que yo no tengo idea de cómo están distribuidos. Pero yo lo que hago es un sorteo de esta zona que contiene personas, que pueden ser personas con cualquiera de las características que están definidas en la, o que puedo yo definir en la, ¿cómo se llama? En el universo de estudio. Entonces, a eso se refiere este tipo de muestreo por conglomerado. Ahora, en los estudios cuantitativos, la definición de la muestra puede ser un conjunto de pasos en donde yo voy armando a través de los conglomerados, y a través de las estratificaciones y a través de los sorteos aleatorios, voy definiendo finalmente cuál es o quiénes son los que entran en la muestra. Bueno, acá hay un video que no sé si se va a poder ser posible de ver. Digo, a mí se me está cargando. Ustedes me dicen lo que están viendo, yo no sé lo que... Se ve el PowerPoint. Ya, que yo en mi computador lo está abriendo. Voy a esperar que lo termine de abrir y voy a compartir la pantalla donde se está... Ya. Esto tiene sonido, no sé si lo irán a escuchar, pero quiero que vean la imagen y después la pueden ver completa. Vamos a ver si logro que lo muestre. Pero es un video bien pequeñito. Creo que lo subí en la página este video, si mal no recuerdo. Sí, creo que está en la página. Pero es una cosa bien gráfica donde se pueden ir mirando los distintos tipos de selección de muestras. Bueno, parece que se está demorando mucho esto. No me está cargando. Ya, lo vamos a dejar. Se los dejo pendiente. Vamos al Power. ¿Perdón? ¿Cómo se llama el video? No tengo idea cómo se llama, pero es un video que muestra los distintos tipos de métodos para seleccionar muestras. Pero se los puse en la página, así que ahí podemos... ¿Perdón? ¿O podría enviar el link por el chat? Ah, sí, podría ser. Pero ya cerré la página. Espérate. Pero el link está en el PPT. Espérate un poquitito. Sí, está en el PPT. A ver, espérate. Ya, ahí se lo voy a mandar.
por el chat. Ahí está. Ese es el video. Avísenme si lo van a ver al tiro. Podríamos ver si funciona, pues y lo compartimos. A ver, ya, po. Por lo menos yo no lo pude, ¿verdad? Voy a ver si lo puedo A mí me ver. cargó al tiro. No sé si quieren que se los comparta. Ya, pues compártelo tú. Yo dejé de compartir. Ahí está. Ese es el video. Pero creo que tengo que cambiar una opción. Hay una opción para que ustedes escuchen el audio. Ya, Sale como perfecto. abajito, abajito de la pantalla. Tenéis que poner como que comparte con el video o el audio, algo así. Ah, compartir sonido de la computadora. Ya, si no me equivoco debería sonar ahí. ¿Suena? Sí, se está escuchando. Aunque con música. Sí, es pura música. Súper. ¿Lo vieron bien, no? Sí. Ya, perfecto. En todo caso, el link está ahí y si mal no recuerdo, creo que lo puse en la web también desde YouTube, pero ahí lo pueden ver. Pero bueno, ahí está el criterio, ¿no es cierto? Son las distintas maneras que tenemos de seleccionar a las personas que vamos a entrevistar en una encuesta o en un estudio cuantitativo, respetando
y esto es lo importante, respetando el hecho de que este estudio sea un estudio probabilístico. Entonces ahora volvemos a nuestro PPT para dar los últimos toques. Aquí, ya, ahí está. Bueno, acá está, en esta tablita que está en el PPT, que ustedes lo van a tener por cierto, está una suerte de sistematización de los distintos tipos de métodos de selección probabilística, donde se destacan las características, las ventajas y algunos inconvenientes. Partiendo por el aleatorio simple, el que tiene paso sistemático, el estratificado y el de conglomerado. Aquí, en esta tablita, ustedes pueden encontrar todas las características de cada uno de estos métodos. Ahora, en un estudio, perfectamente se puede hacer solo uno, o sea, a ver, más bien dicho, si tenemos un estudio y queremos hacer una muestra probabilística y el número de casos de miembros del universo es, por ejemplo, no sé, suponiendo que estamos en un colegio y sean 300, perfectamente solo podemos hacer solo un estudio, solo una selección con aleatoria simple. No necesariamente tenemos que meternos en alguna estratificación o qué sé yo. Pero a la medida que va creciendo el número de elementos que hay en el universo, ahí se va haciendo más aconsejable hacer incorporar la estratificación o dividir la muestra en conglomerados. Ahora, todo esto se refleja siempre en lo que se denomina el informe técnico de los estudios. Por ejemplo, acá tengo yo como ejemplo un informe técnico de una encuesta del Centro de Estudios Públicos, que es del año 2014, en donde se identifican varias cosas que son importantes que tienen que estar debidamente identificadas en una encuesta. Por ejemplo, este estudio, tal como acá se afirma, lo saqué ahí, incluyó como universo a toda la población mayor de 18 años, urbana y rural, en todo el país, con la excepción de la isla de Pascua. La cobertura es el censo del 2002, la cobertura del universo. O sea, ¿de dónde sale este universo? Sale del censo del año 2002. ¿Por qué el año 2002? Porque esto se hizo el 2014 y... claro, no sé si ustedes se acuerdan, pero el año 2012, porque en Chile se hace censo cada 10 años. Y se hizo un censo en el año 2012 que resultó fallido. Por lo tanto, el 2014 se ocupaban aún los datos del 2002. Bueno, la muestra de este estudio fueron 1.442 personas que fueron entrevistadas en sus hogares en 149 comunas. El error muestral, aquí está, 3%. Y la variancia y el nivel de confianza, un 95%. Esto de acá, y lo que dice aquí de los reemplazos, tiene que ver con lo siguiente. Lo que pasa es que la encuesta define este número de personas, y cuando se define una estrategia o un mecanismo para seleccionar a las personas. Entonces, cuando se acude a buscar a esa persona que tiene que ser entrevistada y no es posible encontrarla, entonces no se reemplaza de ninguna manera. Por lo tanto, no todos los que se definen en la muestra originalmente son entrevistados. Y en este caso, esta encuesta tuvo un nivel de éxito con sus entrevistados de un 72%. Bueno, y aquí dice encuesta cara a cara, y esa es la fecha en que se trabajó, que se hizo el estudio de campo. Acá tengo otra que es, este es de la UDP, ¿no? Es un estudio de la Universidad Diego Portales. La población, 18 años y más, en 89 comunas del país, que representa el 84,1% de la población urbana y un 73,2% de la población total del país. Cara a cara, 1.300 casos, margen de error 2,72%, nivel de confianza 95%. Probabilística en todas sus etapas, se hizo una estratificación por comunas, se hizo una separación por conglomerados con manzanas, y se seleccionó aleatoriamente a las personas dentro de la casa. Y aquí está el trabajo de campo, entre
el 22 de septiembre y el 20 de octubre del año 2014. Ahora, ¿cómo nosotros trabajamos esto? A través de distintas herramientas informáticas. El programa informático, a mi juicio, más amigable para trabajar estos temas es el SPSS. Pero hay otros, como el StarGraphic, el SAS, el Excel también sirve, y el Stata, que está acá. El Excel tiene herramientas de administración de datos y análisis estadístico y qué sé yo, pero trabajar en el Excel en esta cuestión es un poco engorroso. A diferencia del SPSS, que es un programa bastante intuitivo y que tiene menús que son muy amigables y que son muy pertinentes para los tipos de análisis estadísticos. Ya. Entonces, lo último que les quiero contar respecto de este tema, aquí vamos a dejar de mostrar, es simplemente, y esto lo pongo como cultura general, es que en los estudios de opinión grande, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a borrar todo esto de acá. Desde el universo de estudio, ¿no es cierto? Ya dijimos, el estudio se hace, supongamos que estamos en una encuesta a nivel país, en donde el M, o sea, el número de individuos es 14 millones de personas. Este es el tamaño del universo. Entonces, se hace el estudio con un proceso de estratificación por zonas geográficas. De la manera que más o menos lo vimos, por regiones o por macroregiones. Luego, que ya tengo seleccionado esto, en cada región se seleccionan aleatoriamente conglomerados. ¿Y qué son los conglomerados? Son manzanas geográficas. O sea, dentro de una ciudad, ¿no es cierto?, se divide esto por manzanas, y las manzanas están previamente definidas en los mapas del censo. Una de las cosas que provee el censo es lo que se denominan los mapas censales. Entonces el censo me provee a mí esa información y yo hago un sorteo de manzanas. Entonces, imagínense, y esto lo voy a hacer muy para simplificarlo, ya seleccioné una manzana. Entonces yo ya tengo una manzana seleccionada, y allí, dentro de esa manzana, que puede ser una cosa, imagínense que la manzana es esto, ¿no es cierto? Y esto que estoy dibujando yo son casas, porque los estudios cara a cara son estudios de hogares. Entonces, imagínense que esto es una calle. Ahí. Estoy tratando de hacer un esquema lo más simple posible. Entonces, aquí tenemos una calle que va por aquí, y aquí hay una placita y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hacen los encuestadores? El encuestador dice que dentro de cada uno de estos hogares yo tengo que escoger a una persona. Una persona aquí, una persona aquí, una persona aquí, una persona acá, una persona acá, una persona acá y una persona acá. Pero yo no puedo escoger el hogar. Entonces, lo que hago a continuación es hacer un sorteo de hogares. A mí previamente el estudio me dice que dentro de cada manzana tengo, imagínense, que sortear 5 hogares. Entonces, dentro de esta manzana yo selecciono 5 hogares aleatoriamente. Y supongamos que me salió este, me salió este, me salió este y este. Entonces, el encuestador tiene que hacer su encuesta en este hogar, en este hogar, en este hogar, en este hogar y en ese hogar. Entonces, tomamos este hogar, vamos para allá. El encuestador llega a este hogar. Y lo primero que hace es decir una pregunta. ¿Cuántas personas mayores de 18 años viven aquí? ¿No es cierto? O sea, yo averiguo en ese hogar quiénes son, no cuántas, sino que quiénes son las personas a las que yo puedo entrevistar. Porque imagínense que aquí viven, no sé, pues 5 adultos y 3 niños. Entonces, los niños quedan excluidos, porque mi encuesta es mayor de 18 años.
Entonces el dueño de casa me dice, mira, aquí nosotros somos 5 mayores de 18 años. Entonces el encuestador dice, ok, ¿quiénes son? Y el dueño de casa dice, mira, aquí está Juan, está Ana, está Patricia, ¿no es cierto? Está Carlos y está Miguel. Estas son las 5 personas. Persona 1, persona 2, persona 3, persona 4 y persona 5. Entonces, cuando el que hace la encuesta tiene todo esto, sortea de estos 5 aleatoriamente a quién va a entrevistar. Y le dicen, mire, necesito hablar con Patty. Porque Patty es la persona que yo sorteé para hacerle la entrevista. Y ahí recién aplico la entrevista. O sea, esto tiene una etapa de selección probabilística cuando hago el sorteo por conglomerados, es decir, cuando escojo las manzanas, luego hago un sorteo de casas dentro de la manzana y luego hago un sorteo de personas dentro de las casas. Y recién allí yo tengo el nombre de quien voy a entrevistar. Y solo de esta manera el estudio es un estudio probabilístico. Si yo altero cualquiera de las etapas de este proceso, el estudio no es probabilístico. Esto yo siempre lo vinculo con lo siguiente, no sé si ustedes han oído hablar de esto, que es la cadena de frío. ¿Qué es la cadena de frío? Normalmente hay algunos medicamentos, ¿no es cierto? Algunas medicinas, que para que sean efectivas tienen que estar a una cierta temperatura. Entonces, desde que se fabrican hasta que se aplican, tiene que haber una temperatura. Y esa temperatura no puede superar, no sé, imagínense los 15 grados. Entonces, yo en todas las etapas, desde la fabricación hasta el traslado, hasta la distribución y hasta que llega al consumidor o al enfermo, tiene que estar a 15 grados. Si en cualquiera de las etapas la medicina está a una temperatura mayor, supongamos que en algún minuto estuvo por un rato, pero muy pequeño, de 30 grados, aquí se rompe la cadena de frío y la medicina se desvanece. O sea, deja de ser efectiva. Y después, aunque vuelva a los 15 grados, no va a cumplir con su objetivo. En los estudios probabilísticos es lo mismo. Si yo rompo la cadena probabilística en cualquiera de sus etapas, el estudio no es probabilístico y por lo tanto los resultados de la muestra, o sea, hacer este paso de la muestra a el universo, no se puede hacer, se rompe. Y la gracia de un estudio probabilístico es poder hacer ese paso. Esa es la gracia. Para eso se ocupa, para eso se hacen estos estudios. Y esto es solo si son probabilísticos y que responden a la teoría de la matemática. Desde la definición del estudio hasta la selección de la persona a la cual voy a investigar, o la persona que me va a responder el cuestionario. Entonces, de esta manera respondemos a la segunda pregunta que estaba ahí planteada, que era ¿quiénes son? En la primera pregunta, ¿cuántos son? ¿No es cierto? Ahí decidimos cuántos son los integrantes de mi muestra. La segunda pregunta es ¿quiénes son los que van a integrar mi muestra? Y la tercera pregunta es ¿qué les voy a preguntar? Y eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Estamos claros? ¿Claras? Sí, pero ¿Sí? igual tengo que pasar. La Fer dice que sí. La Fer dice que sí, pobre la Fer que no puede hablar. No te preocupes, Fer, estás con nosotros. Oye, pero ¿qué pasó, Flor? ¿Tú quedaste con alguna duda? Es que, o sea, siento que tengo que repasar la materia más que nada. Ya. Pero como volviendo a ver el video y esas cosas,
Me enchufo de nuevo como en la clase. Así que Ya. no se preocupe. Bueno, Ahí de si me acuerdo. resulta duda, le pregunto. De acuerdo. La idea, por cierto, es, aquí la idea fuerza, y con esta idea termino, es que la teoría matemática, la teoría de la probabilidad y de la teoría de muestreo se pone al servicio de los estudios sociales. Y aquí la matemática es una herramienta, pero una herramienta que tiene que usarse rigurosamente, porque si no se usa rigurosamente no funciona. Y lamentablemente la mayoría de los estudios sociales que andan dando vuelta en Chile no son probabilísticos. Solo unos pocos lo son. Y una encuesta es válida para mostrar lo que ocurre dentro de un universo de estudio. Sí y solo sí, y esto es así de tajante, sí y solo sí, es completamente probabilística. Si no lo es, no sirve. Y los resultados solo representan a la muestra que dio origen a esos resultados. Ya. Entonces, lo dejamos.